Experimentar la salvación es una de las cosas más hermosas que nos pudo haber pasado. Pasar de muerte a vida, de soledad a estar llenos del Espíritu Santo. Y la vida cristiana es gloriosa, pero algo muy importante que no debemos olvidar es que Jesucristo, para ser nuestro Salvador, primero debe ser nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Quiero leerles un versículo para iniciar. Romanos 14:8 dice: sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Pero Cristo murió y resucitó precisamente para ser nuestro Señor mientras vivamos y cuando muramos. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Consejos para Familias. Estoy un poquito ronco, pero estoy bien. Gracias a Dios. La garganta de repente la usamos mucho y ha habido mucho frío. De repente el frío me afecta un poco, pero aquí estamos con mucho gusto saludándoles. Y hoy tenemos este tema, hermanos, que se llama El Señorío de Cristo. Y la verdad creo que es un tema muy importante hablar de esto, porque a veces no se habla tanto o se habla de una manera condenatoria y queremos hablar de una manera bíblica, entender qué significa esto, qué implica en nuestras vidas, qué poder tiene, qué peligro existe en no vivir así. Y tengo conmigo a Ángel Mendoza. Él es parte del liderazgo de la iglesia Houses of Light y también de la casa de oración Heartbeat. Él junto con su esposa Lupita sirven aquí en la iglesia. Son una bendición increíble, los amo muchísimo. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué bueno que estás aquí. Amén. Y bueno, a ver, ¿cómo quieres comentar algo para empezar? Sí, cuando estaba meditando en este tema, ya cuando lo estaba escuchando, sí, causó un impacto en mi vida porque como que comencé a analizar y dije, ¿cuáles son las áreas de mi vida donde tal vez he recibido algunas enseñanzas de Jesucristo, pero no necesariamente es mi Señor? O sea, como que las he recibido, pero tal vez no me gustaron. Entonces no me sometí bajo su señorío y como que las puse a un lado. Tal vez la palabra desecharla como que no suena muy cristiano, pero como que las deseché inconscientemente. Las ignoraste tal vez. Las ignoré tal vez. Entonces no lo tomé como mi Señor, como decir, ok, si Jesucristo lo está diciendo, así es, voy a luchar por hacer lo que Él está diciendo. Excelente. Es que, miren, la palabra Señor en el griego es Kyrios y habla precisamente de darle autoridad a aquel que es dueño. Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz y nos redimió, Él nos compró para ser de Él. No solamente nos creó, pero además nos compró. Y cuando un cristiano, una persona viene a los pies de Cristo, Él se convierte, o sea, Jesús se convierte en el dueño de nuestras vidas, en el que tiene autoridad. Yo creo que este concepto es importante porque vivimos en un mundo muy autogobernado. O sea, yo decido lo que a mí me gusta, hasta el cristianismo. Me gusta ir a la iglesia o no me gusta diezmar o no me gusta compartir o no me gusta orar o no me gusta leer la Biblia o no me gusta guardarme hasta el matrimonio o no. Entonces vivimos en un cristianismo muy como hecho a la medida, ¿no? Como que Dios tiene que ajustarse a mí, ¿verdad? Entonces estas ideas, hermanos, no son bíblicas. Una vez en Juan capítulo 13, versículo 13 y 14, Jesucristo les dijo una palabra que tremenda. Les dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Muy interesante porque está diciendo, ustedes me llaman Maestro y Señor, pero yo quiero decir que primero soy su Señor. Así es. O sea, yo tengo la autoridad sobre ustedes y después aprenden de mí. Porque si primero Jesús es tu Maestro y luego es tu Señor, tú puedes tomar la enseñanza que recibes en la iglesia o que lees en la Biblia muy en tus términos de que, pues a mí no me parece, eso no es así. Yo lo he aprendido de cierta manera. Vamos. Vamos, por favor. O sea, esa parte como es nuestro Señor, o sea, es nuestro dueño, es nuestro dueño o nuestro amo o no lo es. Así es. O sea, o le pertenecemos o no somos nada de él. O no le pertenecemos. Sí. Esas son preguntas muy interesantes porque, por ejemplo, la manera en cómo manejamos nuestras finanzas dice si le pertenecemos o no. 100%. Y tal vez haya como ideas como que no, pero es que el diezmo hacen esto con el diezmo, hacen esto otro con el diezmo. O es del Antiguo Testamento. Pero, y como que alentamos esta narrativa con personas que dicen similarmente a lo que nosotros estamos pensando. O YouTube o lo que sea. Y están amargados así como a veces lo podemos estar. Pero ¿qué pasa? Pero cuando le hemos preguntado a alguien que está diezmando y que ha podido ver las bendiciones de Dios
en esa área que le he entregado al Señor y que ha sometido sus ideas y ha dicho, lo voy a hacer como Dios lo dijo que lo hiciera, y ha comenzado a recibir bendiciones sobre su vida. Y como que pensaba las áreas donde he permitido que Jesucristo sea mi amo han sido tremendamente bendecidas. Totalmente. Y te voy a animar a que como en tu vida puedas decir, tal vez la forma en cómo trato a mi esposa la he sometido debajo del liderazgo de Jesucristo y he aprendido o he reaprendido a cómo tratarla y mi relación ha comenzado a crecer. Pero tal vez 100%. Esta área no la he entregado y es donde necesito reaprender cosas porque lo he aprendido conforme a mi cultura, como me enseñaron mis papás, pero no la manera en como Dios lo dice. Es que me encanta porque, miren, yo les comentaba el fin de semana y he compartido mi testimonio, ¿no? O sea, si Dios me llama para ser pastor en el año 98, empezamos en el año 2000, hace 24 años, y yo decía, yo no quiero, yo no me siento bien, yo no soy líder, o sea, tenía todo mi bagaje de mis traumas, de mis inseguridades, de mi rebeldía, ¿por qué no? De mi incredulidad. Y llegó un momento que dije, bueno, Dios me dijo, bueno, si tú no quieres, me voy a buscar a otro. O sea, no te odio ni nada, pero voy a buscar a alguien más porque tú viniste a este país para eso. Y ahora ya es tiempo de que te actives y que lo hagas. Entonces, yo dije, ok, Señor, no me siento bien, no me gusta mucho la idea, pero tú eres Señor. Entonces lo voy a hacer. Y no quiero quedarme fuera porque tú has sido tan bueno conmigo que yo quiero someterme a ti. Y de veras, ahora que han pasado 24 años y que sigo como pastor, obviamente el pastorado tiene muchas cosas, tiene sus lados difíciles, pero ¿cómo agradezco que me pude someter al Señorío de Cristo? Porque, como tú dices, cuando tú le rindes un área a Jesucristo y lo haces Señor y dejas que Él opere, ves algo que dices, wow, o sea, de verdad me sorprendo de ver su mano, su poder, su amor, lo sobrenatural incluso. Porque dices, pero fue porque lo hice el Señor, no me quedé yo como que, es que a mí eso no me gusta, es que yo así no soy, es que nunca pensé que fuera así. O sea, tuve que renunciar, como dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o yo decía su silla eléctrica, o sea, mete a la silla eléctrica esa cosa, y entonces ven y sígueme. Es que es difícil. Sí. O sea, honestamente, es muy difícil entregarle el liderazgo completo a Jesús. Así es. Tenemos como estas frases como cristianas románticas, como que yo me entrego todo, o aún cantamos esos cánticos, yo lo entrego todo, pero en la vida práctica, en la vida real. Sin reservas ni condiciones. así hemos cantado. Ya. Sí, pero en la vida práctica es muy difícil. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Dios te dice, entrégame a tus hijos? Sí. Así es. Vienen como ciertos temores. ¿Qué pasa si se los doy a Dios? ¿Qué pasa si les sucede algo a mis hijos? ¿Qué pasa si el Señor comienza a tratar con ellos duramente? Así o sea, como que vienen estas ideas tal vez de un Dios que no hemos conocido, pero también estas ideas de nuestros temores. Sí. Y nos paralizan. Y decimos, mejor preferimos controlarlo. Entrégame el 10% de tus finanzas. Pero ¿qué pasa si no me alcanza? Exacto. ¿Qué sucede si el otro 90% no me alcanza para todo lo que tengo que cubrir? En vez de ajustar nuestras finanzas para ser obedientes al señorío del Señor. Me encanta eso. Quiero darles rápidamente, si usted gusta hacer una pregunta, estamos en vivo para servirle. Ángel Mendoza y su servidor. Puede escribirla en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o también en el canal de YouTube de su servidor, Pastor Nets Gómez. Y ahí con mucho gusto vamos a estar aquí para contestarle. O también puede llamarnos con su pregunta aquí en vivo al 877-711-3342. Y es que mira, decíamos algo que yo quiero puntualizar ahorita en este programa breve, que yo creo que la clave está si creemos en la bondad de Dios. Esto, hermanos, es tan importante porque Satanás acusa mucho a Dios. ¿Por qué si Dios es bueno se murió? ¿Por qué si Dios es bueno le pasó? ¿Por qué si Dios es bueno se enfermó? ¿Por qué si Dios es bueno perdió el trabajo? Entonces, Satanás está acusando constantemente a Dios. Y muchas personas piensan, no, pues yo cómo le voy a entregar mis finanzas si capaz que hasta me va peor. ¿Verdad? Sí. Fíjese, yo les leí este Salmo 26:3 que lo amo. Dice el salmista, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. O sea, yo sé que Dios es el mejor líder.
que Jesús es el mejor líder. Y si yo le digo sí a su liderazgo en mis finanzas, en mi matrimonio, con mis hijas, en mi ministerio, en mi salud, Él va a ser lo mejor. El mejor plan lo tiene Jesucristo. Entonces, creo que el reconocer la bondad del líder y Señor que tenemos es clave, porque si no, como dicen, nos quedamos atascados en la duda, en el temor, en la incredulidad, en no, ¿cómo creo que voy a hacer eso? Ay, no, ni de broma. Yo, ¿qué pasa? Le digo, Señor, haz en mi vida tu voluntad y me manda al África de misionero, Dios me guarde. O sea, como que tenemos este cuestionamiento de la bondad de Dios. Sí, y de hecho, aquí en las notas que usted hizo, también en Mateo 25, 24, como que está el otro lado, donde este siervo que se le había entregado cierta autoridad sobre ciertas cosas, o sea, el Señor le había entregado ciertas capacidades. Sí. Él dijo, tuve miedo y lo escondí. Sí. Porque sabía que tú como que quieres cosechar donde no has sembrado. Dice, eres duro, dice, eres difícil. Eres duro, eres severo, eres como muy difícil. O sea, el entendimiento que él tenía del Señor no era el correcto. Totalmente. Pero los otros 2 siervos sí tenían un entendimiento correcto del Señor. Porque cuando ellos multiplicaron o sometieron bajo el liderazgo de Jesucristo lo que Él les había dado, Él los bendijo todavía más. Así es. Pero él no. No, es que piensa que dice, te conocía que eres hombre difícil, duro. Estoy viendo la palabra esta en el griego, áspero. O sea, yo digo, te conocía. Hay personas, a nosotros, que creemos que conocemos a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Sí. Porque si lo conociéramos, nuestra respuesta a su liderazgo sería diferente. Yo les decía, hablando de este mismo versículo, ¿no? Fíjate, el Señor dice, te voy a dar 1,000 monedas de plata. O sea, aproximadamente era mucho dinero. Pero haz cuenta que Dios te dice, te voy a dar 3 años de sueldo pagado. Ya me voy, ¿qué vas a hacer? Conociendo a mi Señor, diría, wow, sé que a mi Señor le gusta que ore, que predique. O sea, yo no diría, no, yo mejor lo guardo porque no quiero problemas. O sea, él no conocía a su Señor. Y por eso dice que tuvo miedo. Ahora, cuando el Señor lo evalúa, le dice cosas, me dice, eres un hombre perezoso y malvado. O sea, detrás de... Está fuerte, yo sé que es muy duro y nos pega a todos. Pero está diciendo, en realidad, no es que me conozcas, es que hay en ti algo muy grueso que te hace no conocerme y que te lleva al miedo. Porque dice que tuvo miedo y escondió y se volvió pasivo. Entonces yo creo, hermanos, y queremos animar. O sea, yo creo que nuestro tema el día de hoy es para decir, en la medida en la que confiamos en la bondad de Dios y reconocemos su liderazgo en nuestra vida y le damos autoridad, vamos a empezar a ver bendiciones. Sí. Pero recompensas, lo sobrenatural, porque es así. Y por eso me encantaba el salmo que leía, porque conocer a Dios es poderlo experimentar todos los días. Así es. O sea, necesitamos poder conocer a Dios para podernos rendir hacia Él. Porque vamos a saber que Él en realidad es bueno. Sí. Y vamos a poder someter estas áreas. Pero sobre todo, a pesar del temor, así como esta parábola de Mateo 25 dice, que este hombre tuvo miedo y lo escondió. Hay ciertas áreas en nuestra vida que por temor no las hemos entregado al Señor. Pero si tan solo removiéramos el temor o a pesar del temor las entregáramos al Señor, Él nos bendeciría grandemente. Sí. Hay áreas en nuestra vida con las que hemos estado batallando por años y como que las hemos escondido y no hemos querido entregárselas al Señor. Pero si hoy se las entregas y aprendes a vivir de la manera como Dios dice, vas a recibir mucha libertad. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un secreto escondido, un pecado escondido que era la pornografía. Y vivía bajo maldición, vivía bajo temor, bajo condenación, aún ya estando en el Señor, bajo vergüenza. Y como que eso me mantenía atado en muchas áreas. Pero cuando lo entregué al Señor, me sometí a su liderazgo y al liderazgo de la iglesia. Eso trajo muchísima libertad en mi vida. Claro, ya pudiste fluir en todo lo que Dios tenía para ti. Pude fluir en los dones que Él me había dado. Mis finanzas vi que comenzaron a cambiar. Wow. O sea, el que pudiera haber libertad y el que no hubiera pecados escondidos trajo bendición en todas las áreas de mi vida. Es que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué nos está preguntando, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre rendirnos ante Dios y tener el temor de Dios? Es lo mismo. El temor a Dios, hermanos, es el profundo respeto que tenemos a la autoridad de Dios.
Y ese profundo respeto nos lleva a rendirnos a lo que les vamos con una llamada que tenemos ahorita. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Su pregunta, estamos para servirle. Sí, buenas tardes. Pastor. Buenas tardes, hermano. Mire, yo hablaba algo respecto algo del reconocimiento, ¿verdad?, de Jesucristo sobre nosotros, sí, como señor, personas o como siervos de Dios, ¿verdad? Amén. Porque yo hablaba con una persona y le decía que Dios es muy bueno, ¿verdad? Y nos da talentos a cada uno conforme a nuestra capacidad. Uh-huh. Le digo que pues incluso habla la Biblia de 3 personajes que se les dio talentos, ¿verdad? Sí. 3 siervos. Uno de ellos pues lastimosamente lo enterró, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le dije a la persona que si nosotros enterramos nuestro talento, uh-huh, ni siquiera puede dar fruto, porque pues abajo de la tierra, ¿verdad? Sí. Por decir algo, abajo de la tierra, uh-huh, ¿qué fruto va a dar el dinero, verdad? Así es. O algún talento enterrado. Amén. ¿Y tiene alguna pregunta, mi hermano querido? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O nada más está comentando? Sí. No, pues estaba comentando porque yo le hablaba a la persona y al último en lo que le hablaba él me decía que él conocía mucho de la Biblia. Le dije, pero usted da fruto, le digo, ¿conoce mucho y da fruto o solo conoce? Claro. Y me dijo que solo conoce. Entonces yo le dije que pues necesitamos rendir el fruto también ante Jesucristo. Amén, hermano, muchas gracias. Creo que es buen comentario lo que está diciendo, porque ¿quieres comentar algo? Yo comento. Sí, de que el mayor, como que la mejor parte de que o recibimos entendimiento de que nos estamos sometiendo bajo el liderazgo de Jesucristo cuando comenzamos a dar fruto en todas las áreas. Totalmente. O sea, y también lo que está diciendo el hermano, que hay personas que dicen, yo conozco a Dios, pero lo que está diciendo él es como que no hay un fruto. Y si realmente conociéramos el que lo estamos practicando, comentando el día de hoy, conocemos, entonces nos rendimos, le damos el señorío a Jesús y entonces vemos, de veras, la bendición, la estabilidad, la victoria. Gracias, hermano, por su pregunta. Dios me lo bendiga. Es que yo estaba pensando lo que hablamos al final de este tema, fin de semana, ¿no? Decíamos que, fíjate, Cristo dice que ¿a qué compararé al hombre que escucha mi palabra y la pone por obra? Dice, semejante al que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y tempestades, dieron contra la casa y no cayó porque estaba sobre la roca. Entonces, cuando una persona decide, ¿sabes qué, Señor? Te voy a ir obedeciendo cada vez más. No en mis términos, sino como tú dijiste, como decías en el matrimonio, en las finanzas, la sexualidad, todo, ¿verdad? El negocio, lo que sea. Cuando tú te vas rindiendo, vas a estar en un lugar estable. Yo comentaba como la economía es muy inestable, pero si nosotros tenemos nuestra economía bajo el señorío de Jesucristo, es verdad que me dan los altibajos, pero él dice, la casa no va a caer porque su cimiento está en la roca y entonces hay una seguridad. Yo decía el fin de semana, lo que sometes al Señor está seguro y lo que sacas del liderazgo de Cristo está al descubierto. O sea, eso está en peligro. Yo decía que, porque cuando algo está bajo la autoridad de Jesús, repito, está en un lugar estable, firme, pero cuando decimos, no lo voy a hacer de mi manera, como tú le decías, la pornografía o el dinero, porque decimos, ok, Señor, no me gusta y no lo entiendo, pero tú dijiste, lo voy a hacer. Y en ese momento empiezas a someter esa área y ves la bendición, el orden, la gracia de Dios en esa área. Sí, y la pregunta sería como, ¿qué áreas de nuestras vidas no están sometidas o no están fundadas sobre la roca? Así es. Que si viene algo y los mueve, todo eso se caería porque no están en Jesucristo. Así es. En mi caso, aun cuando recién me convertí, y aún algunos años cuando me convertí, me costaba mucho trabajo diezmar. Porque era un temor que tenía el Señor. Pero cuando lo comenzamos a hacer, mi esposa y yo, que nos pusimos en un acuerdo, dijimos, ok, a pesar de nuestros temores, vamos a ser obedientes al Señor. Así es. Hemos visto las bendiciones de Dios de una manera sobrenatural, aún en pequeños y en grandes detalles, como por ejemplo un carro. Sí. Mi esposa tuvo un sueño de un carro y el Señor le trajo ese carro exactamente como ella lo había soñado y como le gustaba.
pero era por la obediencia Así al es. someternos al liderazgo de Jesucristo. Sí, yo creo totalmente. Y lo que decíamos es esto, y son un poquito... bueno, es que hay tanto que decir, pero quiero decir esto. O sea, número uno, ¿qué áreas no estamos sometiendo? Sí. Y la segunda sería ¿por qué? Y la tercera pregunta sería, ¿estás exponiéndote o experimentando constantemente la bondad de Dios? O sea, porque nuestra mente tiende a decir, pero es que no, va a pasar esto, sí, o se va a enfermar, o se va a morir, o le va a dar cáncer, o le va a dar... Entonces, como que los temores nos hacen querernos aferrar. Yo les comentaba el caso de un joven, ¿no? Que me decía, yo vengo de una mentalidad de pobreza, yo fui muy pobre. Entonces, yo tengo dinero y yo lo quiero agarrar, no lo quiero dar, porque yo tengo miedo de que me va a quedar sin nada. Entonces, yo le decía, tú puedes operar en esa ley de como tú has vivido, o permitir que Jesús sea Señor, y ver cómo operas en la ley del reino y ves la bendición de Dios, porque Dios es bueno. Entonces yo creo que sí, hermanos, tenemos que exponernos a la bondad de Dios y entonces entregarle la autoridad, como dice la Biblia, ¿no? Que su misericordia nos guía al arrepentimiento. Su gran bondad nos hace, Señor, tú tienes la razón, tú lo haces mejor, tú tienes el mejor plan, tú eres el mejor líder que me pudo tocar. Tú sabes mejor cómo llevar mi matrimonio. Si yo vengo del machismo o del matriarcado, sí, o del alcoholismo, yo no voy a hacerlo como lo hicieron mis papás. Lo voy a hacer como tú me dices. Y en ese momento, como dices, el matrimonio se vuelve... Ya hay luchas y todo, pero hay un deleite, hay unidad, hay armonía, hay intimidad. Hay un deleite en ser obedientes. De verdad. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales a veces nos cuesta mucho trabajo someter como esas áreas bajo el liderazgo de Jesucristo. Una es porque no estamos experimentando su bondad todos los días. Yo creo. Y la otra es porque nos da temor. Pero el no experimentar su bondad como que permite al temor que nos paralice. Así es. Porque cuando lo comenzamos a experimentar a él todos los días, como que comenzamos a luchar en contra de eso. Hasta el punto donde decimos, lo voy a rendir. Totalmente. Y es que mira, el peligro es esto. Yo decía, ya lo estamos terminando, pero yo decía que lo que no se somete al liderazgo de Jesucristo, por ejemplo, dice Jesús, dice el Señor, Antiguo Testamento, dice que traigan los diezmos y si los traes yo reprendo al devorador. Quiere decir que cuando yo no honro al Señor en una área, el devorador tiene permiso. Sí. Porque Jesús no está cubriendo esa área. O sea, mientras yo sigo manejando cosas bajo mis términos, no bajo el señorío de Cristo, sí hay un permiso o hay un peligro o está expuesto a que el enemigo venga a hurtar, matar y destruir. Pero cuando está bajo el liderazgo de Cristo, Satanás no tiene permiso. Él no puede, a menos que Dios permita una prueba temporal, pero Satanás no puede hurtar, matar y destruir porque está cubierto, está bajo el señorío de Jesucristo. Hay áreas que le hemos entregado al Señor, que hemos permitido, hay áreas que no le hemos entregado al Señor, que hemos permitido que las maldiciones entren en nuestras vidas. Así es. Y no lo quiero sobreespiritualizar, pero simplemente hemos permitido que el temor nos detenga. Sí. Que el temor a cómo educar a nuestros hijos, que el temor a cómo vivir un matrimonio pleno, que el temor en cómo tener finanzas plenamente, o cómo experimentar unas finanzas debajo de la voluntad de Dios. Sí. El temor nos ha paralizado muchas veces para permitir que el Señor venga y comience a reinar en esas áreas. Completamente. Miren, yo creo que como que son momentos decisivos. Y yo decía algo más también que quiero compartir. Hay un joven rico que nos cuenta la palabra, que él fue con Jesús y dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ya sabes los mandamientos. Y él dice, todo lo he guardado. Él sabía que había algo más y por eso va con Jesús y le pregunta. Y Jesús lo quiere llevar para que él experimente lo demás. Y dice, ok, voy a tocarte el lugar que para ti es más delicado. Ve y vende lo que tienes, dale a los pobres y entonces vas a tener tu tesoro en el cielo y ya me vas a poder seguir. Y él dice que se fue triste como diciendo, wow, Señor, me estás pidiendo lo último que quisiera darte. Y Jesús quería que este joven experimentara la plenitud, pero lo que tenía atrapado su corazón es que él amaba sus bienes. O sea, el problema no era que tuviera muchos bienes, es que estaba enamorado de ellos. Entonces, cuando una persona está muy aferrada a cosas, entonces no puede entrar en la plenitud de la vida cristiana. Hay muchos cristianos que son cristianos y ya la vida cristiana se les hizo aburrida, se les hizo tediosa, perdió el fuego, el ánimo, porque
tienen que vender eso, tienen que deshacerse de lo que tiene atrapado su corazón, que no le han rendido al Señor de Cristo para experimentar plenitud. Nos queda un minuto. ¿Qué quieres comentar? Y ahora en este joven, el Señor le dice, sígueme. Sí. Y se dice que solamente a los discípulos les dijo eso. O sea, él no rendir esa parte, estaba perdiendo las bendiciones que Dios tenía para su vida. Tú sí puedes rendir a tu vida esas cosas que están en secreto. Tú sí puedes rendir a tu vida todas las áreas de tu vida y experimentar lo que Dios tiene para ti. Estamos de acuerdo con eso. Y yo quiero entrar al consejo de este día. Quiero animarte a que le entregues completamente a Jesús todas las áreas de tu vida, porque Él es un excelente líder, porque Él te va a guiar al mejor lugar. Él es el buen pastor. Y en la medida que tú lo hagas, estoy seguro, porque están las promesas de la Biblia, que vas a experimentar incluso una ruptura de esa vida cristiana estancada, aburrida. Esa pesadez se va a romper porque le vas a rendir. Y yo tengo que le pregunte, Señor, ¿qué es aquello? ¿Qué cosas tienen atrapado mi corazón? Tú dijiste en tu palabra, Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégale esa área al Señor y vas a poder experimentar vida, libertad, sanidad, restauración, una frescura en tu vida, porque Jesús está en ese señorío de tu vida y su liderazgo para ti es para bien. Así que yo te quiero animar a que des ese paso. Señor, ok, esto que tenía escondido, este ídolo, yo decía que entre más grande es el ídolo, a veces es más difícil dejarlo, pero vale la pena, hermanos, porque la recompensa es grande. Quiero agradecerle a Ángel Mendoza que estuvo con nosotros, agradecerles a todos que han estado aquí, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos la próxima vez. Bendiciones. Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.